Nación. Es un gusto saludar a esta hora del día a la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Solano. A las 9 de la mañana hay un evento muy importante aquí en la capital del país. Acción integral del diálogo social en la movilización y la protesta. Vamos a hablar con la viceministra Lilia a propósito de este tema. Muy buenos días, viceministra. ¿El primero o el segundo café ya? El segundo cafecito. Muy claro, buenos días. Hay que despertar con cafecito siempre. Claro, siempre el cafecito. Bienvenida, viceministra. Cuéntenos los detalles a todas las colombianas y los colombianos que nos están escuchando en Colombia y en todo el mundo sobre este evento que se va a llevar a cabo hoy a las 9, ¿no? Sí, bueno, hemos convocado a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, pueblos, para que podamos conversar sobre las acciones que se llevan a cabo en la movilización y la protesta social. Yo creo que una cosa muy importante que ha traído este gobierno de la Colombia, potencia mundial de la vida, es que organizaciones sociales, sindicales, ambientales, de mujeres, diversidades, indígenas, afro, todas sienten que este es un momento para levantar la voz y que el país sepa el otro lado de la historia, porque en un momento fueron señalados de terroristas, de desestabilizar el Estado, y digamos que hay esta explosión del rostro social en el país. Es muy bueno, viceministra, tener una persona que le da cara y una persona que abandera el tema de los derechos humanos. Y usted, sin duda alguna, tiene toda la experiencia en ese campo. Acaba de mencionar algunos sectores. ¿Quiénes van a ser justamente las personas, más o menos, a cuántas personas pueden esperar o qué sectores para que se sienten hoy a hablar de ese tema tan importante como es la movilización y la protesta a la que, por supuesto, toda la comunidad y toda la población tiene derecho? Sí, bueno, hemos convocado sectores que hacen parte también de las direcciones que hacen vida en el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. Entonces tenemos asuntos indígenas, asuntos afro, consulta previa, la Dirección de Derechos Humanos, la de asuntos religiosos. Entonces precisamente ahí hace vida lo social. Y como te digo, este es un momento en que algunas personas dicen, pero está desbordada la protesta. Yo creo que hay la necesidad, lo usan como un medio de comunicación, sí. Salir a la calle, expresar, digamos, cuáles son sus reivindicaciones. Y hay un acompañamiento precisamente hoy, vamos a decirles, las conocen, pero vamos a decir claramente, estas son las acciones, este es el ABC, y también construir con los movimientos, llegar, digamos, iniciar una tarea de que a futuro lleguemos conjuntamente a la actualización de un protocolo que ya hay, pero yo creo que vamos en la ruta. Como siempre decimos ahora, no se construye desde los escritorios de Bogotá, sino con la gente, dialogando, exacto, dialogando. Viceministra, el derecho a la protesta es sinónimo de democracia. En una democracia se permite la protesta pacífica. Ese concepto es un concepto y una política clarísima en el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El propósito de este tipo de encuentros es hacérselo entender así a la sociedad civil, que nuestra sociedad entienda que estamos en un país donde se puede protestar, donde hay derechos para protestar. ¿Esa es la intención del fortalecimiento con este tipo de encuentros? Sí, estos encuentros los hacemos siempre. Por ejemplo, les voy a contar que anoche llegué de Neiva. Había una gran movilización de un pueblo, de una organización que se llama CRIU. Y entonces ellos habían tenido incumplido un acuerdo que hicieron con el gobierno desde el 2021, el gobierno anterior. Entonces se movilizaron porque, digamos, todos estos años después querían tener una prioridad en este gobierno. Salieron a la calle a apoyar las manifestaciones a favor del gobierno y no podíamos ir el día después, pero les pedimos, espérenos. Y ayer tuvimos una hermosísima reunión y la gente dijo cuáles son los atrasos en el cumplimiento de los acuerdos. Entonces ahí socializamos, ¿no? Primero, después entonces cuando pueda les cuento como el ABC de lo que hoy vamos a presentar.
Pero precisamente estamos hablando de democracia, estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando acerca de alzar la voz sobre distintas necesidades de las distintas agremiaciones y sectores que usted nos ha mencionado. Pero siempre ha existido un tabú sobre la protesta y la manifestación en todo el territorio colombiano. ¿Qué mensaje darle a los ciudadanos, a los colombianos y colombianas que nos escuchan en este momento sobre esas dos palabras clave que en realidad lo que definen es a la democracia del país? Sí, la preocupación a veces de sectores que no participan, digamos, que no están en la marcha o en la movilización, es que, por ejemplo, haya obstrucción de vías, que queden, digamos, atrapados en medio de una manifestación. Yo creo que casi todas las democracias directas, digamos, la gente tiene esa capacidad de movilizarse. El ABC que hicimos y que estamos dialogando con los sectores sociales y los pueblos es, claro, primero convocamos alcaldías, gobernaciones que respondan, digamos, en el acompañamiento. Se está construyendo algo que se llama Gestores para la Vida, que es otro espacio del diálogo. Y luego entramos diálogo social con todas las entidades. Ya ahí en ese momento entendemos cuáles son las razones de la protesta o de la movilización, a qué entidades interpelan y cómo vamos entonces articuladamente a responder. Ya si llega un instante en que se mantiene un bloqueo, entonces les explicamos en este ABC, entra ya, digamos, la fuerza pública, no a un choque, sino a otro espacio de decir, mire, ya se han dado estos pasos, entonces garanticemos los derechos a la movilidad. De los demás, por supuesto. Sí, la movilidad también es un derecho, los transportadores, la gente que está viajando. Entonces estamos tratando de armonizar eso, ¿no? Son los derechos para todos. Viceministra Lilia Solano, viceministra para el Diálogo Social, nos acompaña hasta ahora, 6:47. Ella es caleña, sí, filósofa de la Universidad del Valle, politóloga de la Universidad Javeriana. ¿Es difícil o muy...? Bueno, todo es difícil y hay cosas que lo tienen, pero en la docencia, hablar con los muchachos, ¿cómo ha sido ese contacto con ellos? Explicarles la realidad de este país. Bueno, esto ha sido también una vocación. Yo tengo estos dos sombreros, soy profesora universitaria y defensora de derechos humanos, entonces el diálogo ha sido, digamos, mi vocación, mi caminata de vida. Entonces con los muchachos yo creo que es muy fácil, porque ahí tienes como la explosión de la vida, de los sueños, de las esperanzas. Entonces, si logras conectar con ellos, puedes entender también, digamos, por qué a veces se expresan en una forma que podríamos entender que es radical, pero es porque quieren abrazar la vida con todas las ganas y a veces, digamos, lo que hemos tenido a lo largo de la historia también ha sido menos posibilidades para los que viven en condiciones de pobreza, de marginalidad, y entonces es este choque de los sueños con, en muchos momentos de la historia, la ausencia del Estado. ¿Le gusta la arepa? Me encanta la arepa. ¿Colombiana o venezolana? Es que tenemos aquí un debate hoy el debate está ¿De abierto dónde hoy. es la arepa? a propósito del encuentro ayer en la frontera. Bueno, yo he comido unas arepas fantásticas en Venezuela. Entonces, rellenitas muy, muy sabrosas, ¿no? Fantásticas, pero nos debemos pues a nuestra arepa colombiana, entonces. Pero yo creo que Lilia dice, bueno, muy rica la arepa y todo, pero ¿dónde me dejan el pan de bono? El pan de bono. Acá hay champús. Exacto. Y la avena en la cuti. Uf, cuti. Aquí hay una en la octava, ¿ya pasó? Sí, soy cliente de Aquí cuti. en la carrera octava en Bogotá hay una cuti, que es la panadería más famosa de Cali, donde la avena y el pan de bono, Sí, señores, eso quería saber tienen que qué ir, era la cuti. cuti. No, pues es que le dijo Cuti a la vice y de una ella No, Sí, la la ella cuti se enseguida. llama la panadería. Sí. Me hubieran dicho primera pregunta a la cuti y ya estaba más relajada. Mira tú. Viceministra, ¿cuáles son esos puntos que se van a tratar hoy en este evento de la acción integral del diálogo social en la movilización y la protesta social? Sí, entonces primero vamos a unos puntos muy sencillos, solo que ya los hacemos, solo los vamos a reafirmar. Uno es obviamente devolver que las alcaldías y las gobernaciones tienen un lugar central en los lugares en donde está presente
se da la movilización o la protesta, y lo que tenemos que hacer desde las entidades es lógicamente articularnos para que el objetivo de que esta democracia sea vibrante pues se cumpla desde todos los puntos de vista. Luego tenemos ahí la presentación de Gestores para la Vida, que es una cosa que está organizándose muy importante. Va a arrancar un acompañamiento genuino en todas las movilizaciones de estos gestores. Se presentarán hoy también, digamos, más oficialmente, aunque se conoce. Y luego entra acompañadamente el diálogo social con las entidades. Es decir, nunca nos vamos solos a conversar, sino nos vamos con todo. Ubicamos. Exacto. ¿Quiénes participan? Entonces, generalmente, si el problema es medio ambiente y vías, nos vamos con las carteras. O si es agricultura, tierras, si es, por ejemplo, tenemos muchos temas con educación, con salud, con vivienda. Entonces, ubicamos quién de la cartera puede ir al diálogo. Generalmente es con acciones concretas. Se convierte esto en un trabajo interinstitucional. Exacto. Viceministra, ¿no? Donde, Sí. donde todas las entidades del Estado terminan participando en un propósito común, que es llevarle soluciones al sector de la sociedad que está requiriéndolo, ¿no? Sí, y en particular la tarea de Interior es articular. Claro. Entonces, una frase muy bonita que dicen es, Interior trabaja para los ministerios. Entonces, vengan, lo necesitamos. ¿Quién puede traer respuestas aquí en el tema de tierras? Y la gente siente que no vinieron como a gastar tiempo o a ganar tiempo, sino un compromiso real de responder al fondo de la protesta. La protesta es una forma y siempre el fondo son necesidades muy sentidas. Entonces esa articulación es importante. Pero luego decimos, bueno, inmediatamente iniciamos los diálogos, abrir las vías, ¿no? Claro. Yo siempre digo, no vamos porque bloquearon la vía, vamos porque esta es la vocación del Estado en su conjunto, responder a esas necesidades sentidas. Y luego ya articuladamente también, siempre el acompañamiento de la policía es real, solamente que deja que avance el diálogo. Solo cuando alguien persiste en un bloqueo, entonces vienen, digamos, a una persuasión de que tampoco puedes afectar, digamos, el desarrollo de la vida, ¿no? Aún de las empresas. Sí. Y luego pedimos que entren los organismos internacionales que se encargan también de monitoreo a la protesta, que los hay y que están presentes en el país. Y finalmente decimos, bueno, el cierre, digamos, entre comillas, del espacio de la protesta o de la movilización en particular, es la consolidación del papel de las entidades y un seguimiento real a los acuerdos. Así es, 6:53. Finalmente, viceministra, agradeciendo este contacto con Colombia Hoy Radio, quiero preguntarle el tema de los páramos. Usted está adelantando, gestionando, enfrentando el tema del diálogo social con una realidad que está pasando en los páramos y desde hace muchos años, décadas. Hay gente viviendo y produciendo agrariamente en los páramos. ¿Cómo se ha desarrollado ese diálogo social para la búsqueda del cuidado de los páramos también? Sí, bueno, ahí entramos directamente en diálogo social porque los parameros, que así se llaman, de los habitantes de los páramos, especialmente del Almorzadero, habían bloqueado la vía en varios puntos entre Bucaramanga y Cúcuta. Entonces llegamos en este ABC que les estoy contando y comenzamos un diálogo. En ese diálogo estaba la gobernación también presente. Generalmente tenemos siempre la institucionalidad local. Y los parameros dijeron, tenemos un punto de preocupación y es que es la delimitación de los páramos, una cosa que, pues, digamos, tiene que ser también concertada, aunque hay que hacerla. Y ellos dijeron, desde octubre estábamos pidiendo al presidente que venga, y era un punto de honor que habían invitado en octubre, en noviembre. Entonces, posteriormente el presidente les confirmó, y en efecto el 3 de febrero fue y dialogó con 10.000 parameros en Málaga. Y dijeron, primera vez en la historia
que un presidente no viene aquí a darnos una orden y se va, sino que viene y se sienta a escucharnos. Y los escuchó y les respondió a sus angustias en una forma real. Para mí era un modelo increíble de la democracia, una suerte de un referéndum en vivo, y quedaron contentos. Y el seguimiento a esto es de Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, Agricultura. Entonces ya quedaron las entidades en su conjunto, digamos, en el seguimiento a los acuerdos. Sí. Colombia Hoy Radio.